Una mujer de 22 afió sangre 6 en el hospital después de un cuadro de un día de Duracy 6ND, fiebre alta, escalofríos y un exantema McYellowpap-Yeller eritematoso sobre el pecho, los brazos y las piernas. Presentaba un recuento de leucocitos elevado y aumento de la velocidad de sedimentasis 6N. Los hemocultivos extraídos en el momento del ingreso fueron positivos 10 horas más tarde con diplococos gram negativos. Lo más probable es que esta paciente padeciese una infección 6N por Neisseria gonorrhoeae o Neisseria meningitidis, ya que ninguna otra bacteria gram negativa tendrá un aspecto como ese. Se necesitarán más pruebas para determinar qué bacteria es responsable de esta infección 6N. 1. Neisseria gonorrhoeae y Neisseria meningitidis son las miembros más importantes del genera Neisseria. ¿De qué modo se diferencia este genera de otras bacterias y qué propiedades del crecimiento distinguen estas dos especies de otros miembros del genera? 2. ¿Cuáles son los principales factores de virulencia de cada uno de los microorganismos? 3. ¿Por qué existe una vacuna para N meningitidis pero no para N gonorrhoeae? ¿O grupo no queda cubierto por la vacuna para N meningitidis y por qué motivo es importante este hecho? Las respuestas a estas preguntas están disponibles en www.studentconsult.es. Resúmenes. Neisseria gonorrhoeae. Palabras clave. Diplococos, persona a persona, gonorrea, artritis, oftalmia, resistencia farmacol 6 GIC. Biología y virulencia. Diplococos gram negativos con requerimientos exigentes de crecimiento. Crecen mejor a 35 a 37 grados centígrados en ATM6 fere húmeda suplementada, con C02. Oxidasa y catalasa positivos, produxi 6N de ácido a partir de glucosa de forma oxidativa. Membrana externa con múltiples antígenos, proteínas pili, proteínas por, proteínas OPA, proteína ARMP, receptores proteicos de transferrina, lactoferrina y hemoglobina, L-poliposacárico, proteasa de la inmunoglobulina, lactamasa. Consultese la tabla 23A2 en la que se resumen los factores de virulencia. Epidemiología. Los seres humanos son los únicos hospedadores naturales. Los portadores pueden ser asintomáticos, en especial las mujeres. Transmisis 6N fundamentalmente por contacto sexual. Se describieron casi 335.000 casos en Estados Unidos en el año 2012. Se cree que la verdadera incidencia de la enfermedad podría duplicar, como mínimo, esta cifra. Se calculan 100 millones de casos nuevos en todo el mundo. La enfermedad es más frecuente en personas de raza negra, en personas de entre 15 y 24 años, en los habitantes del sudeste de Estados Unidos y en las personas que tienen múltiples relaciones sexuales. Alto riesgo de enfermedad diseminada en pacientes con alteraciones en los componentes tardíos del complemento. Enfermedades. Consúltese el cuadro 23A1 en el que se resumen las enfermedades clínicas. Diagnóstico. La TINSI 6N de gram de las muestras uretrales es precisa solo en hombres sintornáticos. El cultivo es sensible y específico, pero se ha sustituido por pruebas de amplificasis 6N de ACL2 nucleicos en casi todos los laboratorios. Tratamiento, prevención y control. La ceftriaxona, con acitromicina o doxiciclina, es actualmente el tratamiento de Elexis 6N, aunque se ha observado una resistencia de alto nivel a las cefalosporinas en los neonatos, profilaxis con nitrato de plata al 1%. La oftalmia del neonato se trata con ceftriaxona. La prevencis 6N consiste en la educasis 6N de los pacientes, el uso de preservativos o espermicidas con nonoxinol 9, solo parcialmente eficaz, y el seguimiento exhaustivo de las parejas sexuales de los pacientes infectados. No se dispone de vacunas eficaces. Es Neisseria meningitidis. Palabras clave. Diplococos, persona a persona, meningitis, meningococcemia, neumonía, vacuna. Biología y virulencia. Diplococos gram negativos con requerimientos nutricionales exigentes. Crecen mejor a 35 a 37 grados centígrados en ATM6 fere húmeda. Oxidasa y catalasa positivos, ha sido producido por oxidasis 6N de hidratos de carbono. Los antígenos de la superficie externa incluyen a la cápsula de polisacarios, los pili y los lipoligosacáridos, los. La cápsula protege a las bacterias de la fagocitosis mediada por anticuerpos. Los receptores específicos para los pili meningococcicos de tipo 4 permiten la colonizasis 6N de la nasofaringe y la replicasis 6N. La modificasis 6N posttraduccional de los pili favorece la penetrasis 6N en la célula del hospedador y la diseminasis 6N de persona a persona. Las bacterias pueden sobrevivir a la muerte intracelular en ausencia de inmunidad humoral. La endotoxina media la mayoría de las manifestaciones clínicas. Epidemiología. Los seres humanos son los micos hospedadores naturales. La transmisión 6N de persona a persona ocurre por la aerosolizasis 6N de las secreciones del tracto respiratorio.
La incidencia más elevada de la enfermedad ocurre en niños menores de 5 años, sobre todo en lactantes de menos de 6 meses, en personas institucionalizadas y en pacientes con defectos en los últimos factores del complemento. La meningitis y la meningococcemia generalmente se deben a los serogrupos B, C e I, la neumonía a los serogrupos I y W135. Los serogrupos A y W135 se asocian con la enfermedad en los países en vías de desarrollo. La enfermedad ocurre en todo el mundo, fundamentalmente en los meses secos y fríos. Enfermedades. Consúltese el cuadro 23A1 en el que se resumen las enfermedades clínicas. Diagnóstico. La TIN6N de Gram del fquido cefalorraquídeo es sensible y específica, pero su utilidad es limitada en las muestras de sangre. Generalmente hay muy pocos microorganismos presentes, salvo en las sepsis devastadoras. El cultivo es definitivo, pero el microorganismo es exigente y muere rápidamente si se expone al frío o a la DCK6N. Las pruebas para detectar los antígenos meningococcísicos no son sensibles ni específicas. Tratamiento, prevención 6N y control. Los lactantes con lactancia materna tienen inmunidad pasiva, 6 primeros meses. Debe comenzarse el tratamiento empírico de los pacientes con sospecha de meningitis o bacteriemia con ceftriaxona. Si la cepa es sensible a penicilina, se puede cambiar el tratamiento a penicilina G. La quimioprofilaxis de los contactos con personas aquejadas de la enfermedad consiste en la administración 6N de rifampicina, ciprofloxacino o ceftriaxona. Para la inmunoprofilaxis, la vacunasis 6N es un complemento de la quimioprofilaxis. Se utiliza solo para los serogrupos A, C, Y y W135. No se dispone de una vacuna eficaz para el serogrupo B. En África se ha introducido la vacunasis 6N para el serogrupo A. Capítulo 23 Neisseria y géneros relacionados 235. Tres géneros con relevancia médica se hallan en la familia Neisseriaceae, Neisseria, Eikenella y Kingeia. Tabla 231. Los restantes géneros incluidos en esta familia rara vez originan enfermedad en el ser humano y no se describen. En este capítulo, el género Neisseria engloba 29 especies, dos de las cuales, Neisseria gonorrhoeae y Neisseria meningitidis, son PAT6 genas estrictas en el ser humano. Las demás especies están presentes de forma frecuente en las superficies mucosas de la orofaringe y la nasofaringe, y en algunos casos colonizan las membranas mucosas ano-genitals. Las enfermedades causadas por N. gonorrhoeae y N. meningitidis son bien conocidas y las restantes especies de Neisseria tienen escasa virulencia y generalmente producen infecciones oportunistas. Cuadro 231. Eikenella corrodens y Kingeia kingae colonizan la orofaringe de ser humano y son también PAT6 llenos oportunistas. Neisseria gonorrhoeae y Neisseria meningitidis. Las infecciones par N. gonorrhoeae, sobre todo la gonorrea, enfermedad de transmisión 6N sexual, se han conocido durante siglos. A pesar de la eficacia de tratamiento antibiseístico, continúa siendo en la actualidad una de las enfermedades de transmisión 6N sexual más frecuentes en EUVU. La presencia de N. gonorrhoeae en una muestra clínica siempre se considera significativa. En cambio, las cepas de N. meningitidis pueden colonizar la nasofaringe de personas sanas sin producir enfermedad o pueden producir meningitis contraída en la comunidad, sepsis fulminante y rápidamente mortal o bronconeumonía. La progresis 6N rápida desde una buena salud a una enfermedad con riesgo de muerte causa temor y pánico en las comunidades, a diferencia de la reaxis 6N a casi cualquier otro PAT6 geno. Fisiología y estructura. Las especies de Neisseria son bacterias gram-negativas aerobias, normalmente con forma cocoide, diámetro comprendido entre 0,6 y L, que se disponen en parejas. Diplococos, cuyos lados adyacentes se aplanan para adoptar una morfología semejante a la de un grano de café. Fig 231. Todas las especies son oxidasa positivas y casi todas sintetizan catalasa, propiedades que, junto a la morfología en la TIN6N de Gram, hacen posible la identificación 6N rápida de sospecha de una cepa clínica. Generan ácido por oxidasis 6N de carbohidratos, no por fermentasis 6N, propiedad que se usaba Hist6 ricamente para distinguir a las especies de Neisseria. Actualmente se utilizan métodos más rápidos para distinguir a estas bacterias, como la espectrometría de masas. Las especies PAT6 genas y no PAT6 genas de Neisseria también pueden diferenciarse por su crecimiento en agar sangre o agar nutriente. Las bacterias no PAT6 genas de Neisseria crecen en agar sangre y agar nutriente. N. meningitidis crece en agar sangre y su crecimiento en agar nutriente es variable, mientras que N. gonorrhoeae no crece en ninguno de estos medios. Todas las cepas de N. gonorrhoeae requieren cistina y una fuente de energía, por ejemplo, glucosa, piruvato, lactato, para crecer, y muchas cepas han de ser complementadas con medios con aminoácidos, purinas, pirimidinas y vitaminas. Por tanto, N. gonorrhoeae solo crece en agar chocolate y otros medios de cultivo enriquecidos.
La temperatura óptima de crecimiento oscila entre 35 y 37 grados centígrados, y la supervivencia de los microorganismos es escasa a temperaturas inferiores. Una ATM6 fere húmeda complementada con dióxido de carbono al 5% es necesaria para el crecimiento de N. gonorrhoeae o lo favorece. Estas propiedades de crecimiento tienen importancia práctica. A menos que la muestra se procese en los medios enriquecidos adecuados, no se recuperará N. gonorrhoeae. Aunque la naturaleza exigente de este microorganismo hace difícil su recuperación 6N de las muestras clínicas, su transmisión 6N por vía sexual de una persona a otra es sencilla. 236 Microbiología médica. Tabla 23 a 1 especies relevantes de la familia Neisseria. Neisseria gonorrhoeae gonorrea, caracterizada por secreción purulenta en la localización afectada, por ejemplo, uretra, cuello del útero, epidídimo, próstata, recto. Tras un periodo de incubaclón de 2 a 5 días, infecciones diseminadas. Diseminaclón de la detección desde el aparato urinario a través de la sangre hasta la piel o las articulaciones. Se caracteriza por exantema pasteller con base eritematosa y artritis supurativa en las articulaciones, afectadas Afsalmia neonatorum. Infección ocular purulenta adquirida por el neonato durante el nacimiento Neisseria meningitidis meningitis. Implarnaclón purulenta de las meninges asociada a cefalea, signos meningios y fiebre. Elevada tasa de mortalidad excepto con tratamiento precoz con antibióticos eficaces meningococcemia. Infección diseminada caracterizada por trombosis de pequeños vasos sanguíneos y atectaclón multiorgánica. Unión de pequeñas lesiones petequiales para formar lesiones hernorráclicas. De mayor tamaño. Neumonía. Forma más leve de enfermedad meningocócica caracterizada por bronconeumonía en sujetos con enfermedad pulmonar. De base y quenel barra diagonal a corrodens heridas por mordedura del ser humano. La infección se asocia a la introducción traornática, por ejemplo, mordedura, lesión en la mano durante una pelea, de microorganismos bucales en tejidos profundos, endocarditis subaguda. Infección endocálica caracterizada por la aparición gradual de febrefula, sucoracón nocturna y escalofríos quingel barra diagonal. Aquingae endocarditis subaguda, igual que en corrodens. La estructura de la pared celular de N. gonorrhoeae y N. meningitidis es la habitual en las bacterias, gram negativas ya que incluye una delgada capa de peptidoglucano entre las membranas citoplasmáticas interna y externa. El principal factor de virulencia para N. meningitidis es la cápsula de polisacárido. La superficie externa de N. gonorrhoeae no se encuentra recubierta de una verdadera cápsula de carbohidratos. Sin embargo, la superficie celular de N. gonorrhoeae tiene una carga negativa de tipo capsular. Las diferencias antigénicas en la cápsula de polisacárido de N. meningitidis son la base para la clasificación 6N de estas bacterias en serogrupos in vitro y desempeñan un papel notorio para determinar si una cepa dada causara enfermedad. En este momento se reconocen 13 serogrupos y la mayoría de las infecciones endérmicas y epidérmicas se relacionan con 6 serogrupos A, B, C, X, Y y WL35. Las cepas PAT6 genas y no PAT6 genas de Neisseria poseen pili que se extienden desde la membrana citoplasmática hacia la membrana externa. Los pili intervienen en diversas funciones, como la unión a las células de hospedador, la transferencia de material genético y la movilidad, y la presencia de estas estructuras en N. gonorrhoeae y N. meningitidis parece revestir una gran importancia para su capacidad patógena, en parte porque los pili intervienen en la adhesión a las células epiteliales no ciliadas, a la vez que proporcionan un mecanismo de resistencia ante la destrucción mediada por los neutrófilos. Estos pili están compuestos por subunidades proteicas repetidas, pilinas, que tienen una región conservada en un extremo y una región hipervariable en el extremo carboxiterminal expuesto. La ausencia de inmunidad ante la reinfección por N. gonorrhoeae es el resultado en parte de la variación antigénica entre las pilinas y en parte de la variación de fase en la expresión de las pilinas. Ambos factores complican los intentos de desarrollar una vacuna eficaz contra la gonorrea. En la membrana externa se localizan otras importantes familias de proteínas. Las proteínas porinas representan un grupo de proteínas integrales de dicha membrana que forman porns o canales, para permitir el paso de nutrientes al interior de la célula y la salida de los productos de desecho. N. gonorrhoeae y N. meningitidis poseen dos genes de porinas, para A y por B. Sus productos génicos, las proteínas por A y por B, se expresan en N. meningitidis, pero el gen por A está silenciado en N. gonorrhoeae. En consecuencia, por B no constituye simplemente la principal proteína de la membrana externa de N. gonorrhoeae. Se estima que un 60% de las proteínas de la membrana externa de gonococo, sino que ha de funcionar correctamente para permitir la supervivencia de este patógeno, parecería una diana lógica para una vacuna. Sin embargo, por B se expresa en forma de dos clases diferentes de antígenos, PORBLA y PORBL, y existe un gran número de variantes serológicas. Por tanto, aunque todos los gonococos expresan la proteína por B, el gran número de antígenos y la variación 6N antigénica de esta proteína condicionan que sea una mala diana para el desarrollo de vacunas.
por B constituye un componente destacado de la capacidad de virulencia de N-gonorroe porque estas proteínas interfieren en la desgranulación de los neutrófilos, es decir, la fusión de fagolisosoma que comportaría la destrucción de las bacterias intracelulares, y quizás protejan a las bacterias contra la respuesta inflamatoria de hospedador. Por otra parte, la proteína por B, junto a otras adhesinas, facilita la invasión de las células epiteliales por las bacterias. Finalmente, la expresión de algunos antígenos por B confiere resistencia a las bacterias contra la destrucción sérica, mediada por el complemento. Las proteínas OPA, proteínas de opacidad, son una familia de proteínas de membrana que intervienen en la unión con las células epiteliales y las células fagocíticas, y desempeñan una destacada función en la serialización intercelular. Las cepas aisladas pueden expresar múltiples alelos de estas proteínas. Las células de N-gonorroe que expresan las proteínas OPA tienen un aspecto opaco cuando crecen en cultivo, de ahí el origen de nombre. Las colonias opacas se recuperan con más frecuencia en pacientes con enfermedad localizada, es decir, endocervicitis, uretritis, faringitis, proctitis, y las colonias transparentes se asocian sobre todo a la enfermedad inflamatoria pélvica y las infecciones diseminadas. El tercer grupo de proteínas de la membrana externa son unas proteínas muy conservadas, las proteínas ARMP, proteínas de reducción modificable. Estas proteínas estimulan los anticuerpos bloqueantes que interfieren en la actividad bactericida sérica contra las neisseries patógenas. El hierro es fundamental para el desarrollo y el metabolismo de N-gonorroe y N-meningitidis. Estas neisseries patógenas son capaces de competir con el hospedador humano por el hierro al unir la transferrina de la célula del hospedador a ciertos receptores de la superficie bacteriana. Es probable que la especificidad de la unión a la transferrina humana constituya el motivo debido al cual estas especies son patógenos estrictos de ser humano. La presencia de este receptor las diferencia de las restantes bacterias, las cuales sintetizan sideroforos para quelar átomos de hierro. Igualmente, los gonococos poseen un abanico de receptores superficiales específicos para otros complejos férricos de hospedador, como lactoferrina y hemoglobina. Otro antígeno destacado de la pared celular es el hipoligosacárido. Se compone de lípido, hay una región central de oligosacárido, pero carece de antígeno polisacárido o presente en el hipopolisacárido, LPS, de la mayoría de los bacilos gram negativos. El grupo de lípido A posee actividad de endotoxina. Tanto N-gonorroe como N-meningitidis liberan de manera espontánea porciones de la membrana externa, durante su crecimiento rápido. Estas porciones contienen los proteínas de superficie y pueden favorecer la toxicidad mediada por la endotoxina y proteger a las bacterias en fase de replicación mediante la captación de anticuerpos contra proteínas. N-gonorroe y N-meningitidis sintetizan una proteasa de inmunoglobulina, LG-AL, la cual exciende la región bisagra de IgAL. Esta acción genera fragmentos Fe y Fab inactivos desde el punto de vista inmunitario. Algunas cepas de N-gonorroe también son capaces de fabricar lactamasas que degradan la penicilina. Patogenia e inmunidad, tabla 23A2. Los gonococos se adhieren a las células mucosas, penetran en las células y se multiplican, y posteriormente pasan a través de ellas al espacio subepitelial, donde se produce la infección, los pili. Las proteínas por B y OPA intervienen en la fijación y la penetración en las células de hospedador. El osgonocócico estimula la respuesta inflamatoria y la liberación de factor de necrosis tumoral A, TNFA, que es el responsable de la mayoría de los síntomas que se asocian a la enfermedad gonocócica. Ig3 es el principal anticuerpo de tipo Ig que se forma como respuesta a la infección gonocócica. Aunque la respuesta humoral lipoligosacárido que tiene actividad de endotoxina A por B es mínima, se detectan con facilidad anticuerpos séricos contra la pilina, la proteína OPA y el OS. Los anticuerpos contra esta última molécula pueden activar el complemento, liberando su componente CESA, el cual ejerce un efecto quimioatrayente sobre los neutrófilos. Sin embargo, los anticuerpos Ig e IgAL secretora dirigidos contra la proteína ARMP pueden inhibir esta respuesta humoral bactericida. Los experimentos con cultivos de tejidos de la nasofaringe han demostrado que los meningococos se adhieren de forma selectiva a receptores específicos de las células de epitelio cilíndrico no ciliado de la nasofaringe. La presencia de la cápsula interfiere en la unión a las células epiteliales, de modo que la síntesis disminuye tras la unión. Después de la unión, los meningococos se pueden multiplicar, formando grandes agregados de bacterias ancladas en las células de hospedador. A las pocas horas de la unión, los pili sufren una modificación posttraduccional, que lleva a la desestabilización de los agregados. Se produce así una mayor capacidad de las bacterias para penetrar en las células de hospedador y liberarse en las vías respiratorias, con lo que aumenta potencialmente la transmisión de persona a persona. La enfermedad meningoccésica ocurre en pacientes que carecen de anticuerpos específicos dirigidos contra la cápsula de polisacáridos y otros antígenos bacterianos expresados.
Los recién nacidos disfrutan inicialmente de la protección que confiere la transmisión pasiva de los anticuerpos maternos. Sin embargo, a los 6 meses de edad esta inmunidad protectora se desvanece, un hecho que concuerda con la observación de que la incidencia de la enfermedad es mayor en nifios menores de 2 años. La inmunidad puede estimularse mediante la colonización por N. meningitidis o por bacterias portadoras de antígenos con reactividad cruzada, por ejemplo, colonización por especies no en CAP. Suladas de Neisserie, exposición al antígeno KL de Escherichia coli, el cual presenta reactividad cruzada con el polisacárido capsular de grupo B. La actividad bactericida necesita también de la existencia de complemento. Se calcula que los pacientes con defectos en CS, C6, C7 o CSD, complemento tienen un por B constituye un componente destacado de la capacidad. Riesgo 6.000 veces superior de adquirir la enfermedad meningo C6 Zika. Aunque la inmunidad está mediada principalmente por la respuesta inmunitaria humoral, la respuesta linfocitaria a los antígenos meningococcus zicos está muy disminuida en los pacientes con enfermedad aguda. Al igual que sucede con N. gonorrhoeae, los meningococos son internalizados en vacuolas fagocíticas, donde son capaces de evitar la muerte intracelular, replicarse y posteriormente migrar a los espacios subepiteliales. La cápsula de polisacáridos protege a N. meningitidis de la destruxis-6N fagocítica. El dafio vascular difuso que se asocia a las infecciones meningococcísicas, por ejemplo, dano endotelial, inflamasis 6N de los vasos sanguíneos, trombosis, coagulasis 6N intravascular diseminada, SID, se atribuye fundamentalmente a la axis 6N de la endotoxina de los presente en la membrana externa. Epidemiología. La gonorrea afecta exclusivamente al ser humano, no existe ningún otro reservorio conocido. Es la segunda enfermedad de transmisión 6N sexual más frecuente en Estados Unidos. Las infecciones por clamidia ocupan el primer lugar. Las tasas de infección 6N son iguales en hombres y en mujeres. Son desproporcionadamente más altas en los sujetos de raza negra que en los hispanos y los de raza blanca, y son más elevadas en el sudeste estadounidense. La incidencia máxima de la enfermedad se registra en el grupo de edades comprendidas entre 15 y 24 años. En general, la incidencia de la enfermedad ha disminuido desde 1978, aunque esta disminución 6N se ha enlentecido desde 1996 y desde 2010 se ha producido un nuevo repunte. En 2012 se notificaron en EUV casi 335.000 nuevas infecciones. Sin embargo, incluso esta cifra tan elevada es una estimación 6N demasiado baja de la verdadera incidencia de la enfermedad debido a que el diagnóstico y la forma de comunicar las infecciones gonococcísicas son incompletos. Los estadísticos menor que ley sistema sanitario creen que no se comunica, al menos, la mitad de las nuevas infecciones. La experiencia estadounidense también parece insignificante en comparación con la estimación 6N de más de 100 millones de casos de gonorrea en todo el mundo. N. gonorrhoeae se transmite fundamentalmente por contacto sexual. Las mujeres tienen una probabilidad de 50% de adquirir la infección 6N después de un único contacto con un hombre infectado, mientras que los hombres presentan un riesgo de alrededor del 20% tras un único contacto con una mujer infectada. El riesgo de infección 6N aumenta cuando la persona mantiene más relaciones sexuales con parejas infectadas. El principal reservorio de gonococos son las personas con una infección 6N asintomática. El estado de portador asintomático es más frecuente en la mujer que en el hombre. Hasta un 50% de las mujeres infectadas tiene infecciones ipso-asintomáticas, mientras que la mayoría de los hombres están inicialmente sintomáticos. Los síntomas ceden generalmente en unas semanas en los individuos con enfermedad no tratada, y se establece entonces el estado de portador asintomático. La localización 6N de la infección condiciona, igualmente, la creación 6N menor que ley estado de portador, siendo las infecciones rectales y faríngeas más frecuentemente asintomáticas que las infecciones genitales. La enfermedad meningococcus Zika endémica ocurre en todo el mundo, y las epidemias son frecuentes en los países en desarrollo. La diseminación 6N epidérmica de la enfermedad es el resultado de la introducción 6N de una nueva cepa virulenta en una población 6N inmunol 6 virgen. Las pandemias de la enfermedad han sido infrecuentes en los países desarrollados desde la Segunda Guerra Mundial. Por ejemplo, en 2011 se comunicaron menos de 800 casos de enfermedad meningococcus Zika invasiva en EU. Por el contrario, en 2009 se comunicaron casi 90.000 casos de meningitis en 14 países africanos. De los 13 serogrupos, casi todas las infecciones están causadas por los serogrupos A, B. X, Y y W135. En Europa y en todo el continente americano, los serogrupos B, C, E y predominan en meningitis o meningococcemia. El serogrupo A es responsable de 8,085% de la enfermedad en 26 países que constituyen el Cintur 6ND.
África subsahariana, desde Senegal a Etiopía, y el serogrupo WL35 es responsable de un brote mantenido de meningitis en Chile. Los serogrupos I y WL35 se asocian con mayor frecuencia a neumonía meningocócica. N. meningitidis se transmite a través de las gotas respiratorias entre los contactos PR6 y prolongados, como ocurre en los miembros de una familia que conviven en la misma casa o en los soldados que conviven en cuarteles. Los compañeros de clase y el personal sanitario no se consideran contactos estrechos, y no tienen un riesgo significativamente más alto de adquirir la enfermedad a no ser que estén en contacto directo con las secreciones respiratorias de una persona infectada. El ser humano constituye el único portador natural de N. meningitidis. Los estudios de los portadores asintomáticos de N. meningitidis han puesto de manifiesto que hay una gran variabilidad en su prevalencia, desde menos de 1% hasta casi el 40%. Las tasas de portadores orales y nasofaringeos son más elevadas en los niños en edad escolar y en los adultos. J6 venas, en las poblaciones socioecon 6 micas desfavorecidas, debido a la transmisión 6N horizontal de una persona a otra en áreas con hacinamiento, y no presenta variasis 6N estacional, aunque la enfermedad es más frecuente en los meses fríos y secos de ano. El estado de portador es generalmente transitorio, y desaparece cuando se desarrollan anticuerpos específicos. La enfermedad endérmica es más frecuente en los niños menores de 5 años, fundamentalmente en los lactantes menores de 6 meses, y en los adolescentes y adultos J6 venas. Los sujetos inmunodeprimidos, los ancianos y los que residen en poblaciones cerradas, por ejemplo, cuarteles, prisiones, son propensos a la infección 6N durante las epidemias. Enfermedades clínicas, V cuadro 23A1, Neisseria gonorrhoeae. Gonorrea. La infección 6N genital en el hombre se restringe principalmente a la uretra. Después de 2 o 5 días de incubación 6N aparece en un exudado uretral purulento, FIC 232, y disuria. La práctica totalidad de los hombres infectados tienen síntomas agudos. Aunque las figuras complicaciones son infrecuentes, pueden darse epididimitis, prostatitis y abscesos periuretrales. El principal sitio de infección 6N en las mujeres es el cuello uterino, debido a que las bacterias infectan las células de epitelio cilíndrico de endocervix. El microorganismo no puede infectar a las células de epitelio escamoso que recubrí la vagina de las mujeres después de la pubertad. Las pacientes sintomáticas experimentan generalmente flujo vaginal, disuria y dolor abdominal. En una proporción 6N de entre el 10 y el 20% de las mujeres se observa infección 6N ascendente, como salpingitis, abscesos tubcováricos y enfermedad inflamatoria pélvica. Una artritis gonocócica. Neisseria meningitidis. Meningitis. La enfermedad empieza generalmente. La artritis gonocócica es una presentación frecuente de la infección 6N diseminada por Neisseria gonorrhoeae, Family Cause. Canmed Association J108, 319325, 1973. Describieron 6 pacientes con esta enfermedad, incluido el siguiente caso de presentación 6N étpica. Una mujer de 17 años fue ingresada en el hospital para un cuadro de 4 días de evolución 6N con fiebre, malestar, escalofríos, dolor de garganta, exantema cutáneo y poliartralgias. La paciente era sexualmente activa y refería antecedentes de secreciones vaginales abundantes amarillentas, de 5 semanas de evolución 6N, que no fueron tratadas. En el momento de la valoración 6N la paciente tenía lesiones cutáneas maculopapulosas eritematosas en el antebrazo, el muslo y el tobillo e inflamación 6N aguda de las articulaciones metacarotalanolcas. De la muñeca, de la rodilla, del tobillo y de la parte media del tarso. Tenía leucocitosis y elevación 6N de la velocidad de sedimentación 6N. Los cultivos cervicales fueron positivos para N. gonorrhoeae, pero las hemocultivos y las cultivos del exudado de las lesiones cutáneas y del líquido sinovial fueron estériles. El DIAN 6 esticó fue gonorrea diseminada con poliartritis y recibí 6 tratamiento con buena respuesta con penicilina G durante 2 semanas. Este caso ilustra las limitaciones del cultivo en las infecciones diseminadas y la utilidad de una anamnesis detallada. Gonococcemia, caso clínico 23A1. Las infecciones diseminadas con septicemia e infecciones de la piel y de las articulaciones se observan en el 1,3% de las mujeres infectadas, y en un porcentaje mucho menor de los hombres infectados. La mayor proporción 6N de infecciones diseminadas en mujeres se debe a las numerosas infecciones asintomáticas que permanecen sin tratar en esta población 6N. Las manifestaciones clínicas de la enfermedad diseminada son fiebre, artralgias migratorias, artritis supurativa de las muñecas, las rodillas y los tobillos y un exantema pasteller sobre una base eritematosa, FIC 233, en las extremidades,
pero no en la cabeza ni en el tronco. N-gonorroe es una de las causas más importantes de artritis purulenta en adultos. Complicaciones. Figura 23A4 oftalmia. Otros síndromes producidos por N-gonorroe o otras enfermedades que se asocian con N-gonorroe son la perihepatitis, síndrome de Fitz-Hugh-Curtis, la conjuntivitis purulenta, FIC234, fundamentalmente en los recién nacidos por vía vaginal, afsalmia neonatorum u oftalmia gonoxeisica, la gonorrea anorrectal en los homosexuales y la faringitis. Neisseria meningitidis. Meningitis. La enfermedad empieza generalmente de forma brusca con cefalea, signos meningios y fiebre. Sin embargo, los niños muy pequeños pueden tener solo signos inespecíficos, como fiebre y bornitos. La mortalidad se aproxima al 100% en los pacientes no tratados, pero es menor de 10% en aquellos en los que se inicia precozmente un tratamiento anti-V6 tico adecuado. La incidencia de secuelas neural 6 guiques es baja, y las deficiencias auditivas y la artritis son las más frecuentes. Meningococcemia. Caso clínico 23A2, la septicemia, meningococcemia, con o sin meningitis, es una enfermedad que pone en peligro la vida. La trombosis de los pequeños vasos y la afectasis 6N multiorgánica son los rasgos clínicos característicos. Son frecuentes las petequias de pequeño tamafio en el tronco y las extremidades inferiores, que pueden unirse para formar lesiones hemorrágicas más grandes, FIC235. Puede seguirse de coagulasis 6N intravascular diseminada devastadora con SOC, junto a destruxis 6N bilateral de las glándulas suprarrenales, síndrome de Waterhouse-Friedrichsen. También se ha observado una forma crónica más, EB de septicemia. La bacteriemia puede persistir durante días o semanas, y los únicos signos de infeccis 6N son la presencia de febrícula, artritis y lesiones petequiales. La respuesta al tratamiento anti-V6 tico en pacientes con esta forma de la enfermedad suele ser excelente. Otros síndromes producidos por N. meningitidis. Otras infecciones producidas por N. meningitidis son neumonía, artritis y uretritis. La neumonía meningococceica generalmente viene precedida de una infeccis 6N del aparato respiratorio. Los síntomas son tos, dolor torácico, crepitantes, fiebre y escalofríos. En la mayoría de los pacientes se observan indicios de faringitis. El PRON6 estístico de los pacientes aquejados de neumonía meningococceica es bueno. Diagnóstico de laboratorio. Microscopía. La tinción de Gram es muy sensible, más de 90%, y especifica 98%, para detectar las infecciones gonoxeísicas en hombres con uretritis purulenta. Sin embargo, su sensibilidad para detectar la infeccis 6N en los hombres asintomáticos es igual o menor al 60%. Esta prueba también es relativamente insensible en la deteccis 6N de la cervicitis gonoxeística tanto en mujeres sintomáticas como asintomáticas, aunque se considera fiable un resultado positivo si una persona con experiencia visualiza diplococos Gram negativos en los leucocitos polimorfonucleares. Por tanto, los resultados negativos de la TINSI 6N de Gram en mujeres y en hombres asintomáticos se deben confirmar. La tinción de Gram también es útil en el diagnóstico precoz de la artritis purulenta, pero carece de sensibilidad y especificidad. Para la deteccis 6N de N-gonorroe en los pacientes con lesiones cutáneas, infecciones anorrectales o faringitis. Las especies comensales de Neisseria en la orofaringe y las bacterias morfológicamente parecidas que residen en el aparato digestivo se pueden confundir con N-gonorroe. N. meningitidis se observa con facilidad en el líquido cefalorraquídeo, LCR, de los pacientes aquejados de meningitis, VFIC231, excepto cuando el paciente haya recibido tratamiento antimicrobiano antes de recoger la muestra. Casi todos los individuos con bacteriemia por otros microorganismos portan un número tan bajo de Neisseria en sangre que la TINSI 6N de Gram carece de utilidad. Por el contrario, los pacientes con enfermedad meningococceica devastadora suelen presentar un gran número de microorganismos en sangre, los cuales se revelan al aplicar la TINSI 6N de Gram a los leucocitos de sangre periférica. Detecsis 6N de antígenos. Las pruebas antigénicas para la detecsis 6N de N-gonorroe son menos sensibles que los cultivos o las pruebas de amplificasis 6N de los ácidos nucleicos y no se recomiendan salvo que se realicen como pruebas de confirmasis 6N en muestras negativas. Antes se utilizaban de forma generalizada pruebas comerciales para detectar los antígenos capsulares de N. meningitidis en el LCR, la sangre y la orina,
lugares en los que se excretan los antígenos, pero en estos últimos afios han caído en desuso porque estas pruebas son menos sensibles que la TIN-C6N con Gram y pueden producirse resultados falsos positivos, sobre todo en las muestras de orina. Pruebas basadas en los ácidos nucleicos. Se han desarrollado pruebas de amplificación 6N de los ácidos nucleicos, AN, específicas de N-gonorrhoeae para la detección 6N directa de la bacteria en las muestras clínicas. Las pruebas de este tipo son sensibles, específicas y rápidas. Los resultados están disponibles en 1 o 2 horas, aunque se recomienda realizar pruebas de confirmación 6N para los resultados positivos de muestras no genitales, por ejemplo, garganta, recto. Se dispone de ensayos de AN combinados para N-gonorrhoeae y Chlamydia y han reemplazado a los cultivos U. Otras pruebas DIAN-6 esticas en la mayoría de los laboratorios. El principal problema de esta OPSI-6N es que no permite monitorizar la resistencia anti-B6 tica de los PAT6 llenos identificados. Cultivo. N-gonorrhoeae se puede aislar fácilmente a partir de muestras genitales cuando se obtienen y procesan de manera cuidadosa. Fig 236. Debido a que otros microorganismos comensales colonizan normalmente las superficies mucosas, todas las muestras genitales, rectales y faríngeas se deben inocular tanto en medios selectivos, por ejemplo, medio de taller Martín modificado, como en medios no selectivos, por ejemplo, agar chocolate. Los medios selectivos inhiben el crecimiento de los microorganismos contaminantes. Sin embargo, se debe utilizar también un medio no selectivo debido a que algunas cepas gonoxéicas son inhibidas por la vancomicina presente en la mayoría de los medios selectivos. El desarrollo de estos microorganismos se ve dificultado, igualmente, por los ácidos grasos y por los restos de metales presentes en los hidrolizados de peptona y agar de los medios, de laboratorio G. Por ejemplo, agar sangre, agar nutritivo. Los gonococos mueren muy rápidamente si las muestras no se procesan con celeridad. Por tanto, se debe evitar la desecasis 6N y las bajas temperaturas por medio de la inoculasis 6N directa de la muestra en un medio atemperado en el momento en que se recoge la muestra. El endocervix se debe exponer de forma correcta con el fin de garantizar la obtención 6N de una muestra adecuada. Aunque pueden recuperarse bacterias del exudado endocervical presente en la vagina, las muestras vaginales no son ID6N y ACEN. Dos más. Las mujeres asintomáticas. Aunque el endocervix es la zona más frecuente de infección en las mujeres, los cultivos rectales pueden ser las únicas muestras positivas en mujeres portadoras de infecciones asintomáticas, lo mismo que sucede en los hombres homosexuales o bisexuales. En los pacientes con enfermedad diseminada, los hemocultivos suelen obtener resultados positivos para los gonococos únicamente durante la primera semana de la infección. Además, las muestras de sangre han de ser procesadas de un modo determinado con el fin de asegurar la recuperación correcta de los gonococos, debido a que los complementos presentes en los medias de los hemocultivos pueden ser tóxicos para Neisseria. Los cultivos de muestras de las articulaciones infectadas son positivos para el microorganismo si las muestras se recogen en el momento en que aparece la artritis, pero generalmente los cultivos de muestras de pie son negativos. Por lo general, N. meningitidis abunda en el LCR, la sangre y el esputo. Aunque el microorganismo se inhibe por los factores tóxicos presentes en el media y el anticoagulante de los hernocultivos, este condicionante parece ser menos importante que en el caso de N-gonorrhoeae. Se deben procesar de forma cuidadosa las muestras de LCR y sangre, ya que las cepas bacterianas causantes de la enfermedad diseminada son más virulentas y suponen un riesgo de seguridad para los técnicos de laboratorio. Identificasis 6N. Las especies patógenas de Neisseria se identifican de manera preliminar por el aislamiento de diplococos gram negativos oxidasa positivos que crecen en un media de agar sangre chocolate o en medias selectivos para las especies patogérias de Neisseria. La identificación definitiva se basa en el patrón de la oxidación de los carbohidratos y otras pruebas seleccionadas, como la espectrometría de masas MALDI. Tratamiento, prevención 6N y control. Tradicionalmente la penicilina ha constituido el antibiótico de elección en el tratamiento de la gonorrea. Sin embargo, no se utiliza en la actualidad debido a que la concentración de fármaco necesaria para destruir las células susceptibles se ha elevado de manera gradual y la resistencia franca es actualmente frecuente. También se ha vuelto prevalente la resistencia a tetraciclinas y ciprofloxacino. En 2010 se observe que el 27% de las cepas en EU eran resistentes a penicilina, tetraciclina o ciprofloxacino, y el 7% de las cepas eran resistentes a los 3 antibióticos. Actualmente, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC, DEEV, recomiendan una terapia dual con ceftriaxona y acitromicina o doxiciclina. Desafortunadamente, no está claro cuánto durará la eficacia de este tratamiento. Cada vez son más las cepas de N-gonorrhoeae con una menor sensibilidad a las cefalosporinas en países de Asia y el Pacífico, así como en Europa, Canadá y EU, y recientemente se han
Identificado cepas con un alto nivel de resistencia a cefalosporinas en Asia, África, Europa y Norteamérica. Los principales esfuerzos para frenar la epidemia de gonorrea comprenden la educación, una detección precoz y el control y seguimiento de los contactos sexuales. Es importante darse cuenta de que la gonorrea es una enfermedad significativa. Las infecciones crónicas pueden llevar a esterilidad, y las infecciones asintomáticas perpetúan el reservorio de la enfermedad y llevan a una mayor incidencia de infecciones diseminadas. Para proteger a los recién nacidos de las infecciones gonoccésicas oculares, oftalmia de neonato, se emplea de modo habitual la quimioprofilaxis con nitrato de plata al 1% y pomadas oculares con 1% de tetraciclina o 0,5% de eritromicina. Sin embargo, es ineficaz el empleo profiláctico de antibióticos para prevenir la enfermedad genital y no se recomienda. Aunque existe un gran interés en desarrollar una vacuna contra N-gonorrhoeae, no se dispone de ninguna vacuna en la actualidad. No se conoce adecuadamente la inmunidad frente a la infección por N-gonorrhoeae. Se pueden detectar anticuerpos contra los antígenos de los pili, así como contra las proteínas por hielos. Sin embargo, las personas con promiscuidad sexual suelen padecer múltiples reinfecciones. Esta falta de inmunidad protectora se explica en parte por la diversidad antigénica de las cepas gonocócicas. La región variable de extrema carboxiterminal de las pilinas es la porción inmunodominante de la molécula. Los anticuerpos que se producen contra esta región protegen de la reinfección por una cepa ornóloga, pero la protección cruzada contra una cepa heteróloga es incompleta. Esta diversidad antigénica explica también la falta de eficacia de las vacunas que se han desarrollado contra las pilinas. Inicialmente se debe utilizar cefotaxima o ceftriaxona para tratar las infecciones por N. meningitidis. Si se demuestra que el microorganismo es sensible a la penicilina, se puede cambiar. El tratamiento a penicilina G. Se recomienda la quimioprofilaxis para los contactos con exposición significativa a pacientes con enfermedad meningocócica, definida como a los individuos con exposición directa a las secreciones respiratorias o más de 8 horas de contacto próximo con el paciente. En la actualidad se recomiendan para la profilaxis la rifampicina, el ciprofloxacino o la ceftriaxona. No es efectiva la erradicacia 6N con antivis 6 ticos de N. meningitidis en el grupo de portadores sanos. Por este motivo, la prevención 6N de la enfermedad se ha centrado en el refuerzo de la inmunidad por medio de empleo de vacunas dirigidas contra los serogrupos que con mayor frecuencia se asocian con la enfermedad. En la actualidad hay dos vacunas tetravalentes eficaces contra los serogrupos A, C y YW135NEVU, una vacuna de polisacárido y una vacuna conjugada de polisacárido-proteína. Se recomienda la vacuna conjugada a todos los adolescentes de 11 o 12 años con una dosis de recuerdo a los 16. Otros adultos con riesgo alto de enfermedad meningococceica Zika también deben vacunarse con la vacuna tetravalente. Por desgracia, el polisacárido de grupo B es un DEP2 inmun 6 geno y está relacionado antigénicamente con un polisacárido en tejidos neurol 6 gicos humanos. En diciembre de 2010 se comercializó 6 con éxito en África una vacuna conjugada de meningococo ahí se observa 6 una disminución 6N de la incidencia de meningitis en regiones en las que se us 6 la vacuna. Se estableció 6 como fecha límite el AFIO 2016 para la introducción 6N de esta vacuna en los 26 países que componen el cintur 6N africano de la meningitis. Otras especies de Neisseria. Las especies de Neisseria como Neisseria zika y Neisseria mucosa se desarrollan como microorganismos comensales en la orofaringe. Estos microorganismos se han visto implicados en casos aislados de meningitis, osteomielitis y endocarditis, así como en infecciones broncopulmonares, otitis media aguda o sinusitis agudas. No se conoce la verdadera incidencia de las infecciones respiratorias producidas por estos microorganismos, debido a que la mayoría de las muestras presenta contaminasis 6N por las secreciones orales. Sin embargo, la presencia de un gran número de diplococos gram negativos asociados con células inflamatorias en una muestra respiratoria recogida de forma correcta respaldaría el papel etiol 6 gico de estos microorganismos. La mayoría de las cepas de N. zika y N. mucosa es sensible a la penicilina, aunque se han visto resistencias de bajo valor relacionadas con una alteración 6N de una proteína de unión a la penicilina, por ejemplo, PBP2. Eikenella corrodens. A principios de la década de 1960, los trabajadores de los CDC clasificaron a un grupo de bacilos gram negativos pequeños y de crecimiento exigente como miembros de grupo HB, llamados así por el primer paciente infectado por la cepa inicial. Los microorganismos se dividieron posteriormente en el subgrupo HB1, conocido ahora como E. corrodens, el subgrupo HB2, Aggregatibacter, Haemophilus, Aprophilus, PubCap24, y los subgrupos HB3 y HB4, Aggregatibacter, Actinobacillus, Actinomycetem comitans, PubCap24. Además de ser morfol 6 parecidos, estos microorganismos colonizan la orofaringe de ser humano y, en el seno de una enfermedad cardíaca preexistente, pueden producir una endocarditis bacteriana subaguda.
Corrodens es un bacilo gram negativo y NM6 bil no esporulado, anaerobio facultativo de un tamafio intermedio, 0,2x2m. El microorganismo recibe su nombre de Aikin, quien describí 6 la bacteria y observe 6 la capacidad de microorganismo para hacer un hueco o corroer el agar. Corrodens es un habitante normal de las vías respiratorias superiores de ser humano, pero resulta difícil de detectar a no ser que se usen medios de cultivo selectivos debido a sus exigentes requerimientos de crecimiento. Es un PAT6 geno oportunista que produce infecciones en pacientes que están inmunodeprimidos o tienen enfermedades o traumatismos de la cavidad oral. Corrodens se aísla con mayor frecuencia en el marco de las mordeduras humanas o de lesiones por puñetazos. Otras infecciones son la endocarditis, la sinusitis, la meningitis, los abscesos cerebrales, la neumonía y los abscesos pulmonares. Debido a que la mayoría de las infecciones se origina en la orofaringe, es frecuente que en los cultivos esté presente una mezcla polimicrobiana de bacterias aerobias y anaerobias. Al tratarse de un microorganismo exigente y de crecimiento lento, Corrodens necesita dióxido de carbono al 5 o al 10% para crecer. Se observan colonias pequeñas, 0,5 a 1 milímetro, tras 48 horas de incubación 6N en agar sangre o agar chocolate, pero el microorganismo crece o no lo hace en absoluto en los medias selectivos para bacilos gram negativos. La capacidad de horadar el agar es una propiedad diferencial útil, pero menos de la mitad de las cepas muestra este rasgo. El microorganismo produce también un olor característico a lejía. Por tanto, la identificación 6N preliminar de microorganismo se puede hacer si se observa que un bacilo gram negativo de crecimiento lento horada el agar sangre y produce un olor similar al de la lejía. Corrodenses. Sensible a la penicilina, raro en una bacteria gram negativa, la ampicilina, las cefalosporinas de amplio espectro, las tetraciclinas y las fluoroquinolonas, pero es resistente a la oxacilina, las cefalosporinas de primera generación 6N, la clindamicina, la eritromicina y los aminoglucósidos. Por tanto, Corrodens es resistente a muchos de los antibiséisticos que se seleccionan de forma empírica para tratar las infecciones de las mordeduras. Quingeya quingae. Las especies de Quingeya son cocobacilos gram negativos que morfológicamente se parecen a las especies de Neisseria y que residen en la orofaringe de ser humano. Las bacterias son anaerobias facultativas, fermentan los carbohidratos y tienen necesidades de crecimiento exigentes. Quingae, la especie que se aísla con mayor frecuencia, ha sido fundamentalmente responsable de artritis séptica en nifios y de endocarditis en pacientes de todas las edades. Debido a que este microorganismo crece lentamente, su detección 6N en muestras clínicas puede requerir un periodo de incubación 6N de al menos 3 días. La mayoría de las cepas son sensibles a los antibiséisticos lactamicos, como la penicilina, a las tetraciclinas, a la eritromicina, a las fluoroquinolonas y a los aminoglucósidos.